Bueno, voy a hablar de la historia de los judíos de Paul Johnson. Esta es una interpretación personal de la historia judía. Las opiniones expresadas y los posibles errores le pertenecen al autor, pero la deuda que encontró con muchos estudiosos resultará evidente para quien examine las notas referidas a las fuentes. Dice que está especialmente agradecido a los directores de la Enciclopedia Judaica, que ha constituido una guía indispensable, y a la valiosa compilación realizada por H. Ben Samson, La historia del pueblo judío. Mi comprensión del tema se ha visto facilitada por los estudios monumentales de S.W. Baron, S.D. Goiten y G.G. Scholem, y he contado con la importante ayuda de obras de historiadores como Cecil Roth, Alexander Marx, Alexander Altman, Hayom McCovey, Jonathan E. Israel, Michael Marrus, Ronald Sanders, Raul Kimball, Lucy David Owens, Robert Wistris y Martin Hilbert, y ha comprobado la especial utilidad de las obras de Samuel Belkin, Arthur A. Cohen y Meyer Wassman en lo relativo a las creencias y las opiniones judías. Hayam McCovey y Chaim Rafael tuvieron la generosidad de leer el texto completo y realizaron numerosas sugerencias y rectificaciones útiles. También ha contraído una deuda de gratitud con el revisor del texto, Peter James, y con su hijo Daniel Johnson, que trabajaron con el material, especialmente con su revisor Weidel Nicholson, Linda Osborne, que en esta, como en otras ocasiones anteriores, ha prestado sus servicios de valor inestimable a su obra. Finalmente, debe agradecer a Lord Winders el coraje que demostró y que le permitió abordar esta tarea de enormes proporciones. Él realmente tiene un libro que ayuda muchísimo a conocer al pueblo judío, y él explica por qué he escrito una historia de los judíos. Existen 4 razones. La primera responde a la mera curiosidad. Cuando estaba trabajando en mi historia del cristianismo, caí en la cuenta de la magnitud de la deuda que el cristianismo tiene con el judaísmo. El Nuevo Testamento no sustituyó al Antiguo como me habían enseñado a creer, sino que el cristianismo aportó una nueva interpretación a una antigua forma del monoteísmo, transformándola gradualmente en una religión distinta, pero conservando gran parte de la ideología moral. Y dogmática, la liturgia, las instituciones y los conceptos fundamentales de su antepasada. Entonces decidió que si se presentaba la oportunidad de escribirla acerca del pueblo que había originado su fe, y en este caso nuestra fe, exploraría su historia hasta los orígenes y después hasta el presente, y forjaría sus propias ideas acerca de su papel y su significado. El mundo tendría a ver a los judíos como un pueblo que se había autogobernado en la antigüedad y escrito su propia historia en la Biblia, que había quedado relegado durante muchos siglos, que finalmente había sumergido para ser masacrado por los nazis, y por fin que había creado su propio estado controvertido y asediado. Pero estos eran apenas los episodios más destacados. Deseaba unirlos, hallar y estudiar las porciones faltantes, reunirlas en un todo y conferirles un sentido. Mi segunda razón ha sido el entusiasmo que me provocaba la amplitud misma de una historia que desde los tiempos de Abraham hasta el presente abarca casi 4 milenios, es decir, más de 3/4 partes de la historia de la civilización. Él es un historiador que cree en la continuidad y que se complace en rastrearla. Los judíos constituyeron una identidad propia antes que casi todos los restantes pueblos que aún sobreviven.
le han mantenido en medio de abrumadoras adversidades, o la han mantenido en medio de abrumadoras adversidades hasta el momento actual. ¿Cuál es el origen de esta entereza extraordinaria? ¿Qué particular fuerza alentó la idea que hizo a los judíos diferentes y mantuvo su homogeneidad? Su persistente poder reside en su inmutabilidad esencial, en su capacidad de adaptación o en ambas cosas. Estas son las dos cuestiones con las que es preciso lidiar. Mi tercera razón es que la historia judía no solo abarca amplios periodos, sino también enormes áreas. Los judíos han penetrado en muchas sociedades y han dejado su impronta en todas. Escribir una historia de los judíos es casi como escribir una historia del mundo, pero desde una perspectiva sumamente peculiar. Se trata de una víctima culta e inteligente, de manera que el esfuerzo de aprender la historia desde el punto de vista de los judíos produce percepciones esclarecedoras. Dietrich Bonhoeffer observó el mismo efecto cuando se hallaba recluido en una prisión nazi. Él dijo: hemos aprendido, escribió en 1942, a ver los grandes acontecimientos de la historia del mundo desde abajo, desde la perspectiva de los excluidos, los sospechosos, los maltratados, los impotentes, oprimidos y despreciados, en resumen, los que sufren. Les pareció, dijo, una experiencia de valor inestimable. El historiador observa un mérito análogo cuando relata la historia de los judíos, porque ésta aporta la nueva y reveladora dimensión del oprimido. Finalmente, el libro le ha ofrecido la oportunidad de reconsiderar objetivamente, a la luz de un estudio que abarca casi 4.000 años, el más difícil de todos los interrogantes humanos. ¿Para qué estamos sobre la tierra? ¿Es la historia una simple serie de hechos cuya suma carece de significado? ¿No existe una diferencia moral esencial entre la historia de la raza humana y la historia de, por ejemplo, las hormigas? ¿O existe un plan providencial del cual somos, aunque humildemente, los agentes? Ningún pueblo ha insistido con más firmeza que los judíos en que la historia tiene un propósito y la humanidad un destino. En una etapa temprana de su existencia colectiva, los judíos creían que habían descubierto un plan divino para la raza humana, de la cual su propia sociedad debía ser el piloto. Desarrollaron ese papel con minucioso detalle, se aferraron a él con heroica existencia, y muchos de ellos aún creen en esa misión. Otros lo convirtieron en una sucesión de actividades prometeicas destinadas a elevar nuestra condición por medios puramente humanos. La concepción judía se convirtió en prototipo de muchos grandes designios análogos aplicados a la humanidad, tanto de procedencia divina como humana. Por consiguiente, los judíos están en el centro mismo del permanente intento de conferir a la vida humana la dignidad de un propósito. Sugiere su propia historia que vale la pena realizar esos esfuerzos, o revela su esencial futilidad. Abrigo la esperanza de que el relato que sigue, resultado de su propia investigación, ayude a los lectores a responder por sí mismos a tales interrogantes. Que el Señor los bendiga.